Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Parihueliando con Vos, el consultorio de Telemedellín, donde de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde nos reunimos para compartir un rato para aprender, para charlar, para echar carreta de la buena. Tenemos una línea telefónica 268-6033 y estamos transmitiendo desde nuestro canal Parque Telemedellín. Antes de empezar, quiero darles una información desde Sapiencia, desde la alcaldía. Nos llaman porque hay una convocatoria para unos premios. ¿Para quiénes? A ver, si ustedes de pronto, atención, personas que sean estudiantes de educación superior o investigadores. Ay, que mi hijo, mi sobrino, mi nieto, atención ahí, porque entonces usted debe ir a la página de Sapiencia, www.sapiencia.gov.co, y ver cuáles son los premios que va a haber, cuál es la convocatoria, todas las áreas del conocimiento como salud, ingeniería, negocios, humanidades, artes, ciencias sociales, entre otras. Estos premios se llaman Premio Medellín Investiga 4.0 y se han entregado 2.176 millones de premios de becas para estos estudiantes. Entonces, muchísima atención, hasta el 16 de agosto están abiertas estas convocatorias. Andrés Felipe, muy buenas tardes, Parihueliando con Vos. Parihueliando con vos, Natalia, y Parihueliando con Vos, con ustedes, que nos acompañan todas las tardes de 4 a 5. Muy puntuales, nos alegramos de decirles hola, de esperar sus llamadas a la línea telefónica 268-6033. Y les vamos a contar también a esas personas que de pronto apenas están llegando a la audiencia de Parihueliando con Vos. Bueno, ¿y eso qué es? Ese programa es un consultorio, el consultorio donde todos los días les damos respuestas a sus inquietudes. A veces tratamos temas de salud, incluimos salud mental, como en el caso de hoy. Hoy no es salud mental, no, digo el caso de hoy, el tema de salud, tema general. Pero también tenemos temas jurídicos en los que resolvemos esas inquietudes jurídicas, pero también esos requerimientos que tiene la ciudad, esas vueltas, las diligencias que a veces no sabemos cómo realizar en diferentes trámites. Y también tenemos temas de ciudad, esos avances de nuestra ciudad, de la Medellín, que tanto queremos. Eso es Parihueliar todos los días de 4 a 5 de la tarde. Pero como necesitamos arrancar rápido, Natalia, el tema de hoy me voy a permitir leerlo precisamente por su complejidad y porque debemos ser muy precisos en la información. Hoy vamos a tratar de salud sobre la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa en la que las neuronas motoras, ojo, neuronas que nos permiten el movimiento, un tipo de células nerviosas que controlan ese movimiento de la musculatura voluntaria, gradualmente disminuyen su funcionamiento y mueren, provocando debilidad y atrofia muscular. Entonces, ojo pues, que es una enfermedad que para nosotros no es muy común, pero cuando nos expliquen quiénes han sido esos personajes que a través de la historia han servido como referente, van a saber de qué estamos hablando. Línea telefónica 268-6033 para que nos llamen cuando ya aterricemos un poquito en el tema. Natalia, ¿quiénes son nuestros invitados? Bueno, el primer invitado del día de hoy es el doctor Luis Alfredo Villa. Él es neurólogo especializado en neurología vascular, trastornos del sueño y cefaleas de la Universidad de Alabama, presidente de la Asociación Antioqueña de Neurología y docente de la Universidad de Antioquia. Doctor, muy buenas tardes, Parihueliando con Vos. Buenas tardes. Bueno, vamos a tener también una invitada, Andrés. Sí, señora, tenemos a Laura Londoño, ella es voluntaria y coordinadora de ACELA. Esta ACELA es la Asociación Colombiana de Esclerosis Lateral Amiotrófica. Muy buenas tardes, Laura, Andrés, bienvenida. Natalia, ¿cómo estás? Qué rico parihueliar con ustedes, con ese testimonio que nos va a compartir. Natalia, empiece usted, por favor, entonces, que hay mucho que definir y conocer. Hoy sí más que nunca vamos a hablar de Coquito, que nos ayuden a aterrizar toda esa información. Bueno, cuando empezamos a hablar de esta enfermedad rara que es más conocida como ELA, y vuelvo a repetir, esclerosis lateral amiotrófica. Doctor, ¿esto qué significa? ¿Qué son entonces, como decía Andrés, las neuronas motoras? Realmente el sistema neurológico es el que coordina todo
el sistema del cuerpo, es decir, desde la sensibilidad, sensación y movimiento, pensamiento y otras funciones, son funciones del cerebro. Una de esas funciones que todos conocemos es el movimiento. El movimiento está coordinado por neuronas de movimiento, llamadas neuronas motoras, así como la sensibilidad está coordinado por neuronas sensitivas. Si bien las neuronas del movimiento vienen desde el cerebro le da una orden a través de neuronas especiales o especializadas al tallo cerebral, desde el tallo hasta la médula, que va por dentro de la columna, y después viene el nervio periférico, y a eso es a lo que llamamos la neurona motora. El nervio periférico está integrado por centenares de miles de neuronas empaquetadas en un haz, pero que salen desde la médula espinal. Entonces, la llamamos lateral, es porque en general las neuronas salen desde la zona lateral de la médula espinal, y por eso se llama lateral. Se llama esclerosis porque es un daño cicatrizal degenerativo de estas neuronas, y amiotrófica significa con atrofia muscular. Entonces, eso es lo que significa determinacho, que es tan difícil de decir. Sí, ¿y dónde están ubicadas? Porque, como usted dice, está un poquito complicada la cosa. Entonces, uno, ¿dónde tiene como esas neuronas? El movimiento realmente se coordina desde la zona anterior del cerebro, de la si región usted no frontal. Lo señala, por favor. O sea, esa, mire en la cómo región está frontal, desubicada yo. en la región de adelante. Estás aquí. El hemisferio izquierdo coordina el lado derecho. Esas neuronas bajan en haces que llegan hasta la médula, y desde la médula sale el nervio y da la orden del movimiento. Esa es la neurona que se empieza a degenerar en la esclerosis lateral amiotrófica. Estoy muy enredado. Más o menos, doctor, pero ahora nos vamos desenredando, tranquilo. Yo les voy contando, entonces. Pero Claro para que sí. podamos entenderlo, también tenemos un testimonio de una persona que ha vivido esta situación con su pareja. Vamos a irnos muy despacio, Laura, porque tenemos un programa de 1 hora. Listo. Y que podamos ir paso a paso con los dos. En este primer momento, pues todavía no hemos definido muy bien, no hemos sabido ni cómo se manifiesta ni nada de esas cosas. Por eso Correcto. todavía no le vamos a preguntar eso. Pero sí le vamos a preguntar, por ejemplo, sobre esa definición tan difícil para ustedes, cómo se fue acercando. ¿Ustedes en qué momento pasaron de tener una pareja? Usted tenía una pareja muy feliz, como nos describió antes del programa, y de un momento a otro toda esa situación cambió y ustedes conocieron una enfermedad que en la vida habían escuchado. ¿Cómo Correcto. fue el acercamiento de pronto con estas definiciones, con todo lo que van empezando a hacer una búsqueda con su esposo? Bueno, hace 4 años mi esposo empezó con unos brinquitos en los músculos, como cuando a uno le brinca el ojo, que se llaman fasciculaciones musculares, que son como unos espasmitos musculares. Entonces, son como movimientos Sí, involuntarios. involuntarios, exacto. Él empezó en el hombro izquierdo, creo, y al paso de 3 meses más o menos ya estaba en el otro hombro. Se empezó a sentir un poco cansado, yo sentía que hablaba un poco raro a veces y pensaba que era el estrés solamente, que empezaba como de pronto a gaguear un poco. Un día me dijo, me llamó alguien a la oficina a las 10 de la mañana y me dijo, ¿qué hubo, David? Estás a media caña a las 10 de la mañana. Y a mí me pareció como extraño, pero pues nunca me imaginé una cosa tan dura. Pero resulta que él tuvo un síncope en la finca, tuvo un ataque de tos y se desmayó, y lo llevamos pues, a varios médicos, entre ellos cardiólogos y todo. Y él terminó contándole al médico que tenía las fasciculaciones. Entonces le dijo, no, tienes que ir donde un neurólogo porque probablemente es un tema neurológico. Y efectivamente llegamos al consultorio y a los 10 minutos teníamos el diagnóstico de una enfermedad que no conocíamos. De pronto habíamos oído hablar de Steve Hawkins y la campaña de los cubos de hielo y del agua y esto, pero lejos de imaginarnos que podíamos tener este problema, ¿cierto? O sea, hasta aquí llegamos y por ahí fue el acercamiento. O sea, que el diagnóstico fue inmediato. Y Pero de nosotros sí. Como todavía no sabemos cómo se diagnostica, entonces enseguida continuamos. Correcto, con usted, Natalia. perfecto. Sí, primero quisiera como aclarar, Laura, cuando lo presentamos hablamos que ella es voluntaria de esta asociación, de la asociación ACELA, pero Laura también era la esposa de David, como acaba de decir, su esposo padeció de esta
esta enfermedad. Entonces ella también nos va a contar pues su testimonio como la esposa de una persona que estuvo enferma. Ahora, usted acaba de tocar los síntomas, lo que le sucedió a él. Hablemos de otros síntomas que pueden tener las personas que tienen esclerosis lateral amiotrófica. Le puedo decir ELA tranquilamente. ELA, mejor ELA. Sí, más fácil. Pues realmente, como la neurona que da la orden de movimiento se está degenerando, entonces el músculo empieza a degenerarse. Entonces empieza a perder fuerza, el músculo se va atrofiando, pero no solo es un músculo de un lugar en específico, sino los músculos de todas las extremidades, predominantemente en brazos, en manos y en piernas. Paulatinamente, entonces, a medida que se van secando los músculos y se van atrofiando, parte del fenómeno de daño muscular empieza a generar movimiento en el músculo. A medida que el músculo se degenera, empieza a brincar solo. Eso es lo que llamamos fasciculaciones. Y es muy común que empiecen a fascicular sobre todo los músculos que están en los hombros y en los omóplatos. Y también los músculos que están en las caderas o nalgas o glúteos y en muslos. Y es muy común empezar a ver la mano como si se fuera volviendo un poquitico esquelética, porque se van atrofiando y se van secando los músculos dentro de las manos, que llaman los interóseos dorsales, y entonces los médicos nos damos cuenta por esta misma atrofia. Pero no solo se está dando atrofia en los músculos de las extremidades, sino que también los músculos de la lengua y los músculos de la laringe y faringe. Entonces empieza a alterar la fonación y empiezan a tener una vocalización muy sui generis, muy específica. Van a tener una forma de hablar, una fonación que yo creo que hasta por teléfono se podría diagnosticar, porque esa fonación y esa forma de hablar es muy característica. La lengua entonces empieza a moverse sola y parte del diagnóstico lo hacemos con base en eso, con base en las fasciculaciones en los músculos de la lengua. Y con la pérdida en la fonación también viene pérdida en la deglución. Y paulatinamente los músculos se van atrofiando, inclusive los músculos respiratorios, y se va perdiendo hasta la capacidad de respirar y de movimiento. Entonces paulatinamente se pierde la fuerza en brazos, en piernas, se pierde la marcha. Las personas muchas veces ya no son capaces de llevarse la cuchara a la boca o de coger objetos, y además con dificultades en tragar. En los puntos más avanzados de la enfermedad hay que inclusive poner un tubo en el estómago para nutrirlos, porque no son capaces de deglutir, e inclusive ventiladores para ayudarles a respirar, porque no son capaces de respirar por su propia cuenta. Ese es más o menos el resumen de lo que es esta patología tan indolente. Tan indolente. Y tan indolente, pero también ustedes nos dicen que es rara, o sea, que ¿cuántas personas en Colombia tienen esta enfermedad? Nosotros no tenemos unas estadísticas claras en nuestro medio, ¿cierto? Se supone que hay una prevalencia 0.1 a 0.5%. O sea que eso es de 1.000 personas, ¿cuánto más o menos? Una de 1.000 personas. Pero en general estamos hablando de una patología bastante indolente, y lógico, pues yo como neurólogo la veo con mucha frecuencia, pero realmente, tal vez Laura lo pueda corroborar, que paulatinamente vamos viendo más y más y más cantidad de pacientes con esta enfermedad. Y estamos apenas a enterarnos qué es. Ahorita entonces vamos a explorar un poquito más sobre ese diagnóstico, porque yo creo que nos dejaron mucho la inquietud. No todas las personas presentan los mismos síntomas, aunque en el caso de su esposo, Laura, sí es muy coherente, muy consecuente, precisamente con lo que nos describe el doctor Villa. ¿Por qué no retomamos un poquito ese momento del diagnóstico? Porque para sorpresa nuestra, usted nos dice que a los 10 minutos ustedes tenían un diagnóstico, y generalmente cuando nos hablan de estas enfermedades raras o las enfermedades huérfanas, es muy difícil realizar un diagnóstico. Entonces aquí necesitamos como que nos ayude a retomar esa historia, a hilarla por ese lado. Sí, tienes toda la razón. Normalmente el diagnóstico es difícil. Una de las banderas por las que luchamos en la asociación es por un diagnóstico oportuno, porque muchas veces a los pacientes
No todos los neurólogos conocen esto, entonces no todos van a ir donde el doctor Villa ni donde el doctor Solano, sino que van a donde un neurólogo, digamos, de la EPS preparado, pero que no conoce del ELA, entonces terminan operando el túnel carpiano, no sé qué, la fascia plantar, una cantidad de cosas, y hay veces hasta 4 años se demoran para hacer un diagnóstico. En el caso específico de mi esposo, fuimos donde un neurólogo que era compañero del colegio, él lo examinó, le dijo, David, ¿a qué viniste? Yo te veo muy bien. Entonces le dijo, no médico, es que mira lo que tengo, y le mostró las fasciculaciones. El doctor inmediatamente le dijo, ábreme la boca, y cuando le vio las fasciculaciones de cuello y lengua le dijo, David, tienes una cosa horrible, te voy a mandar unos exámenes para corroborar eso. Entonces ya le mandaron los exámenes pertinentes y pudimos confirmar el diagnóstico, pero normalmente no se diagnostica en primera cita, aunque hoy en día, 4 años después, creo que ya está más reconocida la enfermedad, entonces ya es más fácil que la diagnostique. La vamos a parar ahí, la vamos a dejar en puntos suspensivos. A ustedes también estamos parihueleando con vos sobre la enfermedad rara ELA. Nuestra línea telefónica es 268-6033 y ya volvemos a parihueleando con vos. Estás viendo Parihueleando con Vos. Y seguimos parihueleando con vos. Y hoy parihueleamos de salud sobre la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad rara que afecta a las neuronas que controlan el movimiento. Y de una vez voy a aprovechar para devolverme un segmentico, porque hace un momento hablamos con nuestros invitados. Uno de ellos es el doctor, el neurólogo Luis Alfredo Villa, y también con Laura Londoño, quien además de ser voluntaria y coordinadora de ACELA, la Asociación Colombiana de Esclerosis Lateral Amiotrófica, vivió el caso con su esposo, la experiencia, y él falleció este año. Entonces lo que quiero aprovechar es, porque como estamos hablando de una enfermedad rara, hace unos minutos el doctor Villa se refirió a la prevalencia. Entonces decía, no, es que no tenemos todavía el conocimiento de la prevalencia, por ejemplo, en nuestra ciudad, en el país. Cuando hablamos de la prevalencia, son los casos, el número de casos que se dan en una región específica dependiendo de sus condiciones. En las enfermedades raras, más o menos se manejan cifras que son casos que son tan pocos que podrían ser 1 entre 5.000 habitantes, 1 entre 5.000 personas. Entonces con esto ya nos podemos ir. Pero también necesitamos saber un poquito sobre las causas. Dejemos eso pendiente porque en este momento tenemos llamada telefónica. ¿Me ayuda Natalia, por favor, con la llamada? Claro que sí. Araceli Vélez desde Sabaneta. Muy buenas tardes, parihueleando con vos. Niña, muy buenas tardes. Yo quisiera hacerle una preguntita al doctor. Yo soy paciente de esclerosis múltiple, tengo 53 años. Hace 2 meses me vio el neurólogo acá en Medellín. Quisiera preguntar si las personas que tenemos esclerosis múltiple vamos a llegar a estas otras nuevas esclerosis que están presentando. Me di cuenta que había perdido la fuerza en una manito porque fui a bajar una olla y no fui capaz con ella. Y he perdido mucha movilidad en un solo pie. Entonces el pie y la mano han perdido mucha movilidad. Quiero saber si esto tiene que ver con este tipo de esclerosis. Claro, Araceli, muchas gracias por comunicarse con nosotros, parihueleando con vos, doctor. Realmente muchas de las patologías, antiguamente se ponían, digamos que el nombre de las enfermedades, entonces las enfermedades tenían un nombre especial. Paulatinamente ya las enfermedades tienen un nombre que tiene una connotación de lo que la causa o de la forma en que se presenta. Esclerosis es un término que significa daño y cicatrización. Entonces, es muy común que confundan esclerosis múltiple con esclerosis lateral amiotrófica. Pero la esclerosis múltiple es una enfermedad de las neuronas cerebrales, pueden ser las sensitivas, las sensoriales, las motoras. Mientras que la esclerosis lateral amiotrófica es de las neuronas motoras de la médula, las que van desde la médula hacia la periferia. La esclerosis múltiple, en cambio, es exclusivamente de cerebro, ¿sí? Y de tallo cerebral y médula espinal, y puede producir un daño en placas y
y por eso se llama también esclerosis en placas. Pero el hecho de que tenga el término esclerosis no significa que sea exactamente lo mismo, aún así los nombres se parecen. Y no produce realmente ni siquiera los síntomas en una forma parecida. Es, digamos, para el conocedor fácil de diagnosticar la diferencia entre una y otra. O sea, son dos enfermedades diferentes y una no lleva a la otra, Andrés. Sí, señora. Como vamos a hablar de causas en este momento, pues antes de que nos defina esas mismas, precisamente el doctor Villa, Laura, ustedes de pronto tenían, en el seguimiento de la enfermedad, les dijeron cuáles eran las causas, ustedes tuvieron conocimiento de qué había pasado con su esposo o nunca tuvieron esa claridad. No, Andrés, para nada, porque las causas del ELA no se conocen, no se han reconocido. Hay muchos factores en estudio, hablan del tabaquismo, hablan de algunos aditivos de alimentos como el glutamato monosódico, hablan de ciertas regiones, pesticidas, pero realmente no. ¿Qué es el glutamato? Es un potenciador de sabor que se le adiciona a muchos alimentos comercialmente y el monosódico, pues. Entonces eso hace que se aumente como ese factor de glutamato que el doctor les podrá explicar, que también tenemos nosotros. Entonces ahí parece ser que hay una, si no estoy equivocada, hay una enzima que se encarga como de digerir ese glutamato y esa es una de las que se daña, ¿o estoy equivocada? Doctor. Realmente las neuronas se interconectan a través de sistemas químicos. El principio básico del sistema neurológico es la interconexión de un sistema electroquímico, ¿cierto? Ese sistema electroquímico hace que la neurona a través de potenciales eléctricos libera una sustancia química que estimula a la siguiente neurona. Eso lo hace a través de una sustancia llamada neurotransmisor. Entonces, uno de los neurotransmisores que interconecta neuronas es el glutamato. Entonces, el glutamato probablemente esté implicado en el daño de la neurona motora porque la intoxica cuando es a dosis muy altas. Entonces, una sobreproducción de glutamato lleva probablemente al daño neuronal. Doctor, nos van a dar tintico, ya Andrés, Sí, ustedes van a señora. tomar tintico. Claro. Se lo ganaron muy bien perfecto. ganado, sí. Pero yo aquí sigo conversando porque nosotros aquí tenemos una campaña constante con los médicos que vienen y sí hablan de comer muy naturalmente, pero ahora que tenemos un neurólogo, entonces sí es verdad que mientras menos enlatados comamos, menos gaseosas, menos entonces alimentos que tengan preservativos, todo esto, entonces van a funcionar bien las neuronas, ¿o no estoy entendiendo bien? De pronto voy a actuar como político, o sea, te voy a contestar la pregunta mal y al revés. Realmente las neuronas, digamos que tienen ciertos factores tóxicos que las van lesionando. Entonces, lo que va matando las neuronas motoras en la esclerosis lateral amiotrófica no se conoce, pero se va acumulando una sustancia química que se vuelve tóxica. Pero eso mismo sucede con las neuronas que se dañan en el cerebro, que van produciendo el Alzheimer. Es decir, que la esclerosis lateral amiotrófica y el Alzheimer, en cierta medida, por el mecanismo en que se producen, hasta se parecen. Aún así, las proteínas que se dañan son diferentes. En el cerebro se daña un tipo de proteína y eso hace que se mueran neuronas de memoria. Mientras que en la esclerosis lateral amiotrófica se daña otro tipo de proteína y eso hace que se dañe la neurona motora. Y de cualquier manera, pues se ha buscado muchas causas y ahí sí voy a la respuesta suya. Entonces hay una cantidad de factores medioambientales tóxicos que probablemente están implicados en el daño de estas sustancias que interconectan la neurona y el daño neuronal y el daño de las proteínas de la neurona que están dentro de la neurona y que se encargan de funciones básicas de la neurona. Y entonces, ese glutamato de sodio, que es un preservante de enlatados, tiene mucho que ver con eso. Pero, por ejemplo, se sabe muy bien que lo que son los azúcares y las cargas proteicas altas, sobre todo a expensas de carnes, como carnes procesadas, preservadas con nitrógeno y ese tipo de cosas, también probablemente implican daño a nivel neuronal. Entonces tienes toda la razón, pues hay una cantidad de factores medioambientales, lo que pasa es que no se han podido detectar en una forma clara, pero bajar azúcares de la dieta, no comer carnes, sino básicamente de pescados, frutas, leguminosas, protegen las neuronas a todo nivel. 268-6033 para que ustedes nos llamen, se comuniquen con nosotros para parihuelear, como lo hacen en este momento desde Belén. Ramiro Arizmendi, muy buenas tardes, parihueleando con vos, Ramiro.
Parihueliando con usted, Andrés. Eso le suena muy bueno, don Ramiro, bienvenido. Sí, señor, lo escuchamos, siga. A felicitarlos por su hermoso programa. Muchas gracias. Al doctor, que es una eminencia, Sí, a la señor. señora que los está acompañando. Y tengo una pregunta para el doctor. Yo en este momento, a mi edad de 73 años, estoy sufriendo de la cintura para abajo algo de motricidad que no me puedo casi ya mover. Y estuve donde un neurocirujano de médicos en Sura y me mandó a una fisiatría, o sea, a hacer una serie de ejercicios, pero veo que hasta ahora toda esa gimnasia que he estado haciendo pues no he sentido nada de mejoría. Y mi pregunta es, de pronto, si se acerca a lo que ustedes están comentando. Y los felicito de nuevo. Muchas gracias por su atención, muy amable. Yo veo Telemedellín. Ave María. Oiga, eso le sonó más bueno todavía. Gracias, don Ramiro. Un abrazo muy fuerte para usted, para su familia y sus vecinos en Belén. Y gracias por parihuelear con nosotros. Entonces vamos a responderle, por favor, a don Ramiro. Pero permítame un momento, que estoy notando también que hay cierta preocupación porque hay mucha similitud en algunos síntomas de otras enfermedades. Entonces, también como para que dejemos esa parte de tranquilidad, precisamente porque estamos hablando de una enfermedad rara. Sí, algo que hago énfasis es que aquí el músculo se atrofia, ¿cierto? Pero, sin embargo, don Ramiro tiene un problema en la motricidad, o sea, tiene un problema en el movimiento. Entonces, realmente todo el sistema de movimiento se coordina, como les explicaba, desde la región anterior del cerebro, las llamadas zonas motoras del cerebro, de ahí baja por el tallo cerebral, baja la médula espinal y de ahí sale el nervio con un cable hacia la periferia. Pues cuando se altera la marcha, pueden ser desde las neuronas del movimiento de cerebro, médula o nervio periférico. Entonces puede ser desde daño vascular cerebral, que puede afectar la marcha, daño en la médula, que puede afectar también la marcha, y daño en el nervio periférico, que es independiente de la ELA. La ELA, la neurona se daña desde la médula. En cambio, él podría tener un daño en los cables que conectan abajo, en la cubierta aislante del cable. Los nervios traen la cubierta aislante, así como los cables, digamos, que utilizan las cámaras aquí. Y esa cubierta aislante es muy importante porque le aumenta la velocidad de conducción al nervio, que es un sistema eléctrico, para que sea una conducción axial y muy rápida. Y si se daña esa cubierta, se empieza a perder marcha también. Eso se llama una neuropatía. Y cuando son muchos nervios, polineuropatía. Bueno, aquí ya estamos en clase de neurología. Claro que sí. Laura, vamos a retomar la historia. Entonces, le diagnostican a su esposo la enfermedad. ¿Y usted qué hace? ¿De dónde estudia? ¿Dónde busca la información? ¿Cómo hace para tratarlo, para ayudarlo? A ver, como el diagnóstico de esta enfermedad es devastador. Uno queda, como decir, electrocutado. Yo no sabía nada, el médico me dijo, te voy a pedir un favor, no te metas a internet. Y yo no le hice caso. Yo llegué derechito a meterme, a averiguar, y me encontré el testimonio de un paciente de Barranquilla, que es el papá de la psicóloga de nuestra asociación. Entonces empecé a mirar el testimonio de él y empecé a investigar, porque el neurólogo no me recomendó ni terapias ni nada, solo nos dijo, organice la pensión para que su familia quede pues como establecida, bien organizadita. Entonces yo decía, esto no puede pasar. Entonces empecé a averiguar qué era la enfermedad, qué pasaba, qué podía hacer. Entonces empecé a pedir terapias de deglución, terapias de respiración. Hice una conexión con el Instituto Roosevelt en Bogotá, que tienen muchos pacientes con ELA y tienen un equipo interdisciplinario que lo trabaja muy bien. Empecé a viajar a Bogotá con mi esposo, a hacerle todos los exámenes, las terapias. Mejor dicho, hicimos hasta lo que no había por hacer. Y fuimos como decantando las cosas y entendimos que era una enfermedad tan cruel que había que vivirla de la mejor manera y que lo que había que hacer era trabajar por la calidad de vida. Entonces mi esposo, que era un hombre entusiasta, alegre, animado, confiado, me dijo, yo pienso vivir esto como una gripita fuerte y vamos a vivir lo que nos quede bien vivido, y así fue. Entonces seguimos
juiciosos, haciendo lo que había que hacer. El doctor nos ayudó muchísimo y él se prestó para cosas experimentales, porque él decía, si yo no me voy a curar, pues que las generaciones venideras sepan a través de mí qué les puede servir. Entonces al Roosevelt llegó y dijo, soy material disponible, investiguen conmigo. Donde el doctor Villa le dijo, yo quiero hacer cosas, yo no me quiero quedar quieto, ¿qué hay? Nos metimos en muchos tratamientos, averiguamos muchos protocolos de investigación en el mundo, nos comunicamos. Pero esto no es una enfermedad ni de países, ni de clase social, ni de nada. Esto simplemente llega y llega para quedarse. Pero hay que saber cómo se vive. Como le decía yo ahorita a Natalia, uno puede o sentarse, acostarse a llorar o pararse a luchar. Y eso fue lo que hicimos. Bueno, pararse a luchar es uno de los mensajes que nos da hoy Laura, porque estamos hablando de una enfermedad rara, ELA. Estamos parihueleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueliando con Vos. Y seguimos parihueleando con vos y hoy parihueleamos de salud. Hoy parihueleamos sobre la ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Y lo hacemos con el neurólogo Luis Alfredo Villa y con Laura Londoño, voluntaria y coordinadora de ACELA, la Asociación Colombiana de Esclerosis Lateral Amiotrófica, quien también nos narra ese testimonio de la experiencia que vivió con su esposo, recién fallecido apenas este año 2019. Tenemos línea telefónica 268-6033 para que nos llamen. En este momento lo hace Aicardo Agudelo desde Nuevo Occidente. Muy buenas tardes, Aicardo, parihueleando con vos. Muy buenas tardes, doctor. Lo felicito por el programa tan bueno y tan interesante que yo no me lo pierdo. Yo no me lo pierdo, diario me lo escucho. Está muy bien. Y siempre llamo cuando alguna de las patologías que tratan ahí las poseo yo. Cuéntanos. Como en este caso que yo tengo esclerosis múltiple y estrocondrosis, con atrofia de músculos, y tengo 2 hernias también discales que me agarran 4 vértebras. Mi pregunta para el neurocirujano es ¿por qué hay personas que les operan eso y otras personas que no los operan, como en el caso mío? No entiendo por qué es que no me quieren operar. Esa es la pregunta, y yo soy fiel en Telemedellín, diario. Y nos sigue más bien todos los días, para que pueda cantar Yo Veo Telemedellín. Yo Veo Telemedellín, qué rico, un abrazo muy fuerte para usted y ojalá que le puedan responder, don Aicardo. Entonces, hagamos aquí, ya hemos contado un poquito sobre la esclerosis múltiple porque hubo una llamada similar. Aquí también tiene otra patología, pero en todo caso no le dejemos pues sin respuesta a don Aicardo. Le respondemos rápidamente, por favor, sobre por qué no lo operan. Para don Aicardo, realmente digamos que las vértebras son el sistema de protección de la médula espinal, así como el cráneo es la protección del cerebro y el tórax es la del sistema cardiovascular. Y a veces se pueden salir los discos que hay entre una vértebra y la otra. Cuando se sale uno de esos discos, a veces pueden comprimir raíces nerviosas o la médula, y cuando están comprimiendo empiezan a dañar toda la conducción, y ahí es donde se debe de operar. A veces no alcanzan a estar haciendo esto, aún así estén salidos, pero no son la causa de que tenga pérdida de movimiento, de sensibilidad, entonces no justificaría someterle a una cirugía de ese talante. Probablemente la esclerosis múltiple que tiene de base sea más la causa de lo que está presentando que inclusive los mismos discos, y por eso es que no le han recomendado la cirugía. Laura, ¿cuál fue el tratamiento que le recomendaron a su esposo? A ver, eso fue un camino espinoso, porque realmente pues no hay recomendación como tal de ningún tratamiento. Lo que pasa es que hay muchas cosas experimentales y uno como aferrado a esa esperanza de vida y ese quiero vivir, entonces nosotros hicimos muchas cosas. Nos metimos en un programa con cannabis terapéutico, bastante costoso, difícil, mucho tiempo. Él desde el principio empezó a tomar el Rilutec o Riluzole, que es el único medicamento que en ese momento estaba pues como aprobado para lentificar el deterioro, porque tampoco cura el ELA.
También hicimos un tratamiento japonés que se llama el Edarabone, que son unos sueros que se ponen durante unos 6 meses. También hicimos trasplante de células madre, por punción lumbar, por laminectomía cervical. Luchamos todo lo que pudimos y por eso no nos queda pues como nada pendiente en el tintero, pues realmente, y él sabía los riesgos que corría con cada tratamiento, pero sin embargo lo quiso hacer. Y hacía terapia todos los días, respiratoria, física, de deglución. Ya lo último, realmente movía los ojos y yo le entendía todo pues a través como de la mirada y lo poquito que podía medio balbucear. Pero tratamiento, como decir esto es lo indicado para Lela, no. Trata uno es como de hacer cosas que le den calidad de vida al paciente y que no sea tan tortuosa la situación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la gimnasia pasiva, la hidroterapia, esas cositas los relajan, les evitan los calambres, la espasticidad, la deglución les evita esos ahogos, todas esas cositas pues que uno puede hacer como para que la persona esté mejor, porque esta enfermedad no se afectan los sentidos, la parte cognitiva permanece intacta, entonces el paciente acompaña paso a paso esa enfermedad y el cuerpo se vuelve una cárcel para el paciente. Entonces es muy triste y hay que trabajar en la calidad de vida. Doctora, aquí ya nos queda, creo que esa claridad precisamente de que no hay tratamientos para la cura de la enfermedad, pero sí nos hablaban mucho de calidad de vida, porque no nos dice de pronto como ese camino a seguir. Muchos televidentes pueden estar diciendo, bueno, entonces yo qué haría en ese caso, por dónde tomaría, cuál sería la alternativa. Entonces, en un paso a paso rápidamente, ¿qué sería lo que podría hacer? No con la expectativa de que va a tener una cura, porque eso creo que es la claridad que ustedes nos están dejando, que sea usted quien lo ratifique, pero sí de mejorar esas condiciones de vida a partir de algunos de estos métodos más que tratamientos. Pues realmente yo tuve la fortuna y oportunidad de conocer a David, fue mi paciente hasta su tiempo final. El esposo de Laura. Y él yo creo que es el mejor ejemplo, porque tenía una actitud frente a la enfermedad muy especial. Realmente a David nunca le faltaba una sonrisa, siempre estaba sonriendo. Es uno con una enfermedad tan delicada como esta, y este hombre siempre sonreía. A diferencia de Laura, que no. Le tocaba sufrírsela toda. Y David asistía a todas las terapias con una gran valentía, con gran resignación. Y esas terapias de deglución, la terapia de fonación, la terapia respiratoria, el limpiar las vías respiratorias, la terapia física, todo es muy importante y todo le aporta a los pacientes. Muchas veces pues tenemos que recurrir a terapias farmacológicas antidepresivas y otro tipo de cosas. En el momento actual los medicamentos que hay para la enfermedad ante todo son sistemas protectores antioxidantes, es lo que más está disponible. Realmente son sustancias hasta ahora muy costosas, tratamientos muy caros, pero se siguen ensayando cosas. Yo, por cierto, voy a hacer una cuña porque estamos iniciando precisamente un proyecto de investigación con un medicamento que se llama Actargel, en, digamos, beneplácito y bajo supervisión de la FDA norteamericana, y estamos empezando un proyecto de investigación en esto. Pero con David logramos inclusive hacer el implante de células madre en líquido cefalorraquídeo. Yo diría que fue un paciente que tuvo más sobrevivencia de calidad de lo esperado. En realidad siempre fue un paciente que se preservó muy diferente a como pasa con muchos pacientes que hacen deterioros muy vertiginosos. Entonces, pues hasta el último momento yo creo que estuvo en buenas condiciones. Laura, entonces usted se vuelve voluntaria de la asociación ACELA y ahorita tienen una caminata. ¿Por qué esta caminata? ¿Por qué debemos ir? ¿Por qué debemos apoyarlos? Bueno, ACELA nace hace 11 años, la fundó un guerrero hermoso que amamos todos los de la asociación, que se llama Orlando Ruiz, y su esposa, que mejor dicho es impresionante el apoyo de ella. Cuando yo me vi en esta situación, pues empecé a averiguar y encontré a CELA. Ellos me dieron consuelo, me ayudaron, me enseñaron una cosa que yo le digo a todos los pacientes, y es que Lela no es el final de la vida, es el principio de una lucha de tenacidad, de amor, de paciencia, de misericordia, de muchas cosas que le enseña mucho a uno, y que ese ser querido que uno tiene ahí
pues lo mejor que uno puede hacer es darle la mano y ayudarle a convivir con esta enfermedad, porque eso afecta pues todo el grupo familiar. Entonces, ACELA tiene dentro de sus objetivos básicos ayudar a los pacientes en una forma jurídica, psicológica, tenemos médicos y enfermeras, dictamos cursos de cuidadores, encuentros de familia, y dentro de las actividades que hacemos para visibilizar la enfermedad es la caminata cada año. Entonces, ¿qué estamos tratando de lograr con todo esto, con los medios y con todo? Que nos apoyen, que se conozca la enfermedad, que los pacientes sepan que existimos y que les podemos ayudar, y que el gobierno y las entidades de salud entiendan que esta enfermedad hay que atenderla prioritariamente, porque es una enfermedad de alto costo, requiere equipos costosos, medicamentos costosos, terapias. Llega un momento en que el paciente ya no puede asistir a las terapias, entonces necesita terapias en casa, necesitan cuidadores, y las EPS se vuelven muy difíciles, entonces eso se la pasa a uno de tutelas, desacatos, sanciones de arresto, necesitamos pañales, se necesitan muchas cosas que son de alto costo, y el 90% de los pacientes son de bajos recursos. Entonces nosotros con la caminata lo que tratamos de hacer es de sensibilizar y que se conozca la enfermedad y que la asociación nos pueda ayudar. Laura hace alusión a la caminata por la esperanza, se llama Caminátela por la Esperanza, que se llevará a cabo el domingo 14 de julio, sale desde el Parque de Banderas a las 9:30 de la mañana. Doctor Villa, ya es tiempo para ir sacando conclusiones muy rápidamente, por favor. Haga de cuenta que nadie nos vio en el programa y hay nueva audiencia, y que nos pueda ayudar a generar ese poquito de alerta a esas personas que de pronto puedan tener esos síntomas y sepan que estamos hablando de la ELA. Bueno, realmente la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad que básicamente daña las neuronas motoras, que son las que le dan la orden al músculo del movimiento. En general es una enfermedad neurodegenerativa porque se debe a una lesión tóxica por proteínas anormales dentro de la neurona, va generando atrofia muscular y pérdida en el movimiento. Al momento no hay una terapia demostrable, sin embargo, entre más pronto se inicie el manejo, mucho mejor. Los medicamentos que le pueden servir a la enfermedad pueden aportar en la medida en que se haga un tratamiento rápido, y pues un estilo de vida, actividad deportiva, un buen dormir, una alimentación adecuada donde no haya una alta carga de carbohidratos, azúcares, carnes procesadas, probablemente sea mucho mejor que el otro estilo de vida. Y de cualquier manera, pues yo creo que cuentan con ACELA para el apoyo. Todos los que tengan realmente casos clínicos, pues acérquense a ACELA, que yo creo que es lo mejor de lo que pueden realmente recibir aquí, el apoyo de ellos. Laura Londoño, voluntaria y coordinadora de ACELA, Luis Alfredo Villa, neurólogo, muchísimas gracias por paribolear con nosotros y por hacernos conscientes de esta enfermedad rara. Sí, señora, y también a nuestros televidentes, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por llamarnos a la línea telefónica 268-6033, por paribolear todos los días, pero también por quedarse con la programación de Telemedellín, siempre con vos. Muchas gracias.